Eso es fe, planes. Cuando usted compra un carro por 5 años, ahora hasta 5 años se lo fían a la gente, ¿no? Se lo financian. Usted tiene fe de que va a vivir por 5 años y que va a tener trabajo por 5 años. Eso es fe, pues nada garantiza. Y mal que compre una casa por 25 y 30 años, hermano. Es una fe grande de que usted va a vivir. A mí me tocó comprar una el año pasado y un apartamento ahí donde viven los ancianitos. Y cuando hablamos de 30 años, el oficial del lomo me miró de arriba para abajo. Tú no vas a vivir 30 años, ¿no? Pero no puede por eso negarme, por ley. Y ahí me metí yo por 30 años. Bueno, ahí mis hijos que se averigüen cuando ya yo me vaya. Sino que el Señor hace un milagro y puede las cosas terminar antes de tiempo. Muy bien, hermanos. Dios tiene cosas para nosotros y yo estoy entusiasmado porque Dios está estableciendo la iglesia. Está poniéndonos en el lugar donde nosotros darnos cuenta. Una de las primeras cosas es esta. Dios, hermanos, está reemplazando el sistema del mundo. Ya podemos... Sí. Dios está reemplazando el sistema del mundo. No, cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, de la forma del mundo, ¿ok? Y porque el mundo se dañó, el sistema se dañó. Desde que Adán y Eva pecaron, ya. Desde allí dice la Biblia que por un hombre entró ¿quién? El pecado en el mundo. Y como todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo la tierra y maldijo la serpiente. Desde entonces, el mundo comenzó a vivir bajo una maldición. Por eso vemos problemas en la tierra, por eso vemos problemas en la naturaleza, por eso vemos problemas en el ser humano, porque el hijo mayor, Caín, mató a su hermano y desde allí se derramó sangre. Y vemos en el capítulo 5, no muy lejos, y 6, que Dios tuvo que enviar un diluvio porque toda la tierra se corrompió. Entonces es una gran verdad. La Biblia no fue escrita tanto para decirnos qué pudo haber pasado, sino que la Biblia fue escrita, inspirada por Dios para decirnos qué fue lo que pasó. Porque usted nace en un mundo viendo tantas cosas. Y es más, ya hasta nacimos dañados nosotros mismos. Nacimos con la naturaleza pecaminosa. Entonces usted tiene que estar consciente que algo pasó. Y la Biblia nos dice exactamente lo que pasó. Claro, Dios no abandona su plan, Dios no abandonó su propósito y decidió enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Y Cristo viene a traernos el reino de los cielos. Y nos dice a nosotros que oremos que venga su reino aquí a la tierra y que se haga la voluntad que allá, aquí en el lugar donde más se necesita, que se haga la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ese es el llamado. Y yo lo voy a comenzar hoy a hablar de que Mateo le escribe a los judíos. Y Mateo le está diciendo a ellos que Jesús, el niño que la gente va a estar celebrando en estos tiempos. Y yo no sé por qué celebran un niño, porque Él no es un niño. Él nació, creció, murió y resucitó
y se fue a sentar a la diestra del Padre. Y su reino comenzó a establecerse en esta tierra. Entonces el sistema del mundo que es dañado en el mundo en que vivimos, la muerte, la enfermedad, la miseria, la guerra y todas las maldades, que la Biblia dice que es el reino de las tinieblas. Por eso Cristo viene hablándonos de un reino de luz, donde Él es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Por eso los ángeles dijeron, cantaron cuando Él nació: he aquí, en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ahora que venga paz y buena voluntad entre nosotros. Entonces estamos entendiendo bien este asunto. No es predicar, es enseñarle lo que la Biblia dice. Entonces usted acepta la palabra de Dios a nosotros como manera de que Dios quiere restaurar. Cristo viene y muere en la cruz por nuestros pecados. Quita esta esclavitud para que seamos libres, pero libres para servirle a Él. No para volver, porque tenemos la libertad de volver a la misma vida vieja que nosotros pecábamos. Y la misma Biblia nos presenta, no estoy predicando, enseñando todavía, pero la Biblia nos presenta la historia de Israel, que todos nosotros la hemos leído en el desierto, cómo Dios lo saca de una esclavitud, cómo le destruye al enemigo, a los egipcios en el mar, le abre el mar, le desplaga su poder, le da de conocer quién es su Dios, y lo trae por un desierto. Y en aquel desierto donde no había agua, donde no había tienda, donde no había donde sembrar, donde no había nada en un desierto, allí Dios le dio a conocer su poder, su gloria. Dios le suplió sus necesidades. El pan caía del cielo, de la piedra salía roca, cuando de la piedra salía agua, y cuando las aguas estaban amargas, Dios se la endulzaba. Nunca tuvieron que comprar ropa porque no había tienda en el desierto, y por 40 años, dice la Biblia, no tuvieron que comprar zapatos porque no se hicieron viejos. Tiene que ser el poder de Dios para que eso sucediera. Y como el mundo se descarrió, Dios entonces tuvo que... El cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en los planes de Dios. Y es por eso que Jesús tuvo que nacer. Dios se hace hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero con un fin, para poder rescatarnos de la esclavitud que recibimos cuando Adán y Eva pecaron. ¿Entendimos esto? Qué bueno. Ahora sí, Nancy, vamos a leer Mateo 8, del verso 1 hasta el 17, fíjate. Y vamos a leerlo tranquilamente porque estamos aprendiendo esta nueva vida, estamos descubriendo, hermanos. Y mira cómo dice allí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué más? Y he aquí vino diga conmigo, leproso. Oiga bien. Y luego note que se postró ante él diciendo, lo adoró: Señor, si quieres puede limpiarme. Vamos un poquito más rápido. El verso 3, Jesús entonces extendió la mano, algo que nadie hacía, pero yo se lo explico en el curso de la enseñanza, diciendo: quiero, claro que sí, yo quiero, sed limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y luego sigue diciendo en el 5. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve
muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El verso 5. Entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión, otro hombre, no un leproso, ahora es un centurión. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y sigue diciendo, y Jesús le dijo, bueno, yo iré, porque él siempre está dispuesto. ¿Me están oyendo? Yo iré. Al leproso le dijo, sí quiero. A este le dijo, yo iré a esa necesidad y lo sanaré. El verso sigue, y respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, porque yo soy romano, soy gentil, y tú sabes que los judíos odiaban a los romanos. Bajo mi techo, solamente, di la palabra y mi criado sanará. Pues ¿cómo sabe este hombre eso? Él no es judío. No eran para ellos las promesas. Pero fíjate, había algo de la cual vamos a hablar que le falta a muchos cristianos. Yo tengo bajo mis órdenes soldados. Yo sé lo que es tener autoridad. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace porque yo entiendo el asunto de autoridad. El verso 10. Y al oírlo Jesús, oiga, se maravilló, fíjate. La parte humana de él. ¡Wow! Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en el pueblo de Dios he hallado tanta fe. Óigame bien, sigue diciendo, os digo, oigan bien, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No solamente judíos, esto es para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y sigue diciendo, mas los hijos del reino, a los que para de quien era el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. El otro verso. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve. Y como dudaste, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora que él dijo su palabra. Ahora Jesús está probando algo en todo esto. Vino a casa de Pedro y ahora trata con otra tercera persona, no con un leproso, no con el centurión y su siervo, ahora con la suegra. Vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre y él vino y la sanó. Amén. Esto es algo muy interesante porque ¿por qué tiene que ir por una fiebre? Yo te voy a explicar todo esto. No hoy, pero en el transcurso de esta enseñanza. Entonces abramos nuestros ojos. En este evangelio Mateo registra una serie de milagros que Jesús hizo. Pero hay una razón por la cual Mateo la registra. Hay algo que Dios quiere que usted sepa, que Jesús hizo estos milagros. Y hay milagros incontables que Jesús hizo. Estamos hablando de miles y de miles de milagros que Jesús hizo. Milagro es algo que solo Dios puede hacer.
Y quizás en este transcurso vamos a descubrir porque alguna gente todavía no ven esos milagros. Hay 9 de esos miles milagros incontables que Mateo separó como un ejemplo del poder de Jesucristo. Probar que Jesús era el Rey, el Mesías, Dios, la deidad, que es lo que es deidad, es Dios. Esos milagros son las credenciales de Jesús como el Mesías, como el Rey y como Dios. Y usted me va a mirar en estos milagros que Mateo separó de miles, 9, y lo divide en 3 y 3 milagros. Son las señales que apuntan a su deidad, a su divinidad, que Él era divino. Y es lo que vamos a estar examinando para que usted pueda ver bien claro que Jesucristo vino, que el Verbo se hizo carne, que Dios ha venido entre nosotros. Y lo vamos a ver y lo vamos a contemplar con nuestros ojos. Porque solo Dios puede hacer las cosas que Jesús hizo. La parte triste es esta, que después de tantos milagros que Jesús hizo, en el capítulo 8 al 9 de Mateo, los judíos llegaron a una conclusión. En el capítulo 12, los religiosos, no hay que buscar el capítulo 12, pero estoy hablando en el capítulo 12, los judíos llegaron a una conclusión, miren hermano, y fue esta, que Jesús era del diablo. Esa fue su conclusión. Póngame atención, para que ustedes puedan ver la ceguedad. Estos milagros en muchas maneras vinieron a ser el corazón del mensaje de Mateo a los judíos. Cristo hizo todo lo posible para manifestar su divinidad, su deidad, que Él era Dios, que Él era el Rey, que Él era el prometido. Y ellos concluyeron exactamente todo lo contrario. En vez de darse cuenta que Él era Dios, ellos llegaron a la conclusión de que Él era del diablo. Y luego leemos en el capítulo 13, ahora sí, leemos. Por eso les habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo ni entiendan. Cuando una gente llega ahí, que va a ver los milagros que se vieron, Jesús dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar por parábola porque ahora tiene que venir un entendimiento y una revelación. Y sigue diciendo, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído me van a oír, pero no van a entender. Y viendo no van a poder percibir. ¿Y qué sigue diciendo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Y con qué otra cosa van a oír? Un momentito. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y sigue diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos. Ahorita oramos que Dios nos abriera los ojos espirituales. Ahorita ahí arriba oramos que Dios nos abra los oídos espirituales, porque a Dios habla a nuestro espíritu. Dios se revela a nuestro espíritu. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto le digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora óiganme,
Luego Mateo en el capítulo 13, no hay que poner el capítulo, Jesús, él cambió de los judíos y comenzó a hablar del establecimiento de la iglesia entre los no judíos, los gentiles. ¿Me están entendiendo? Lo cual vino a ser algo monumental. Wow, los judíos pensaban que el reino era solo para ellos. Pero ahora descubren que no. Es para todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gracias a Dios que nosotros como gentiles que somos, aquí no hay judíos. Bueno, somos judíos espiritualmente, pero de raza aquí no hay judíos. Todos venimos de pueblos fuera de los judíos. Somos los gentiles. Gente que los judíos despreciaban. Por eso el centurión dijo: yo no soy digno de entrar en la casa. Tú no eres digno de venir a la casa de un judío como yo. No, tú no puedes. Pero Jesús dijo: no, yo iré. Porque Jesús viene del cielo, viene de arriba a quebrar todas estas cosas que el hombre ha impuesto, que le impiden entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús se sentó con una mujer samaritana. Los judíos no hablaban públicamente con una mujer como hablamos hoy en día. Por eso se sorprendieron los discípulos que él hablaba con una mujer. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú siendo judío y yo que soy mujer me pide de beber? ¿Cuánto han leído esa historia? Porque era algo raro. Y nosotros vimos lo que sucedió allí. El establecimiento de la iglesia de hoy en día, lo cual vino a ser algo monumental. Ahora, usted va a notar que él comenzó con 3 milagros. Mateo comienza a presentarle a los judíos 3 milagros. El milagro de la sanidad de un leproso, que está en el capítulo 8 y verso 1 al 5. Y vamos a leerlo bien rapidito. Bueno, ahorita lo miramos, pero cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente, rapidito. Y es aquí que vino un leproso y se postró ante de él diciendo: Señor, si quiere puede limpiarme. ¿Qué tal si vamos al capítulo 5, al verso 5 al 13 para avanzar un poquito? Entonces Jesús, vino a él un centurión que era un gentil. Y luego el capítulo 14 al 15, el verso 14 y 15, perdón, lo ponemos, verso de Mateo 8, 14 y 15. Y vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con una fiebre. 3 cosas que Mateo escogió. De 9 milagros lo divides en 3. 3 y 3. ¿Me están oyendo, hermano? Yo sé que estoy enseñando. Eso fue la entrada de esos 9 milagros que Jesús hizo en estos 2 capítulos. Esos milagros vienen a ser en 3 secciones, de 3 en 3. 3 milagros y la respuesta. Lo vamos a ver. 3 más y la respuesta. 3 más y la respuesta. Pero para ver qué es lo que hay en estos milagros, qué es lo que Mateo le está diciendo en cuanto a Jesús, qué es lo que la iglesia hoy tiene que entenderlo también. Todas están diseñadas para manifestar que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es la divinidad, que Él era Dios. Y nosotros vamos a tener que entender lo mismo. Los milagros fueron la manera de Dios testificando de la deidad de su Hijo. Ellos son milagros, pero milagros creativos, que dan a conocer que solo Dios lo puede hacer. ¿Sabe lo que es creativo? Crear es hacer algo de la nada. Hacer es otra cosa. Si yo voy a hacer una mesa es de madera y la madera viene de un árbol. Eso es hacer. Pero crear, solo Dios puede crear algo de la nada. Y todo milagro que Jesús hizo fueron creados. Alguien dijo: eso no se puede, solo ocurre un milagro. Dice, si hay un milagro, diciendo, el hombre no puede. Bueno, eso no debe ser un problema para Dios, porque Él es un Dios
de milagros. Y el milagro más grande fue salvarte de la esclavitud del pecado, porque nadie podía hacer eso. No había ningún tipo de remedio en la farmacia, en la tienda, en ningún lugar, en ninguna universidad. No había nada que pueda cambiar el corazón de un hombre. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Cuando un médico dice solo un milagro, te está diciendo que humanamente nada se puede hacer y que tendrás que recurrir a Dios. Los milagros son cosas que el hombre nunca podrá y puede hacer porque son supernaturales. Cuando no solo, no solo da a entender Mateo, pero también, mire, hasta Juan no habla igual que Mateo. Juan 1, el verbo se hizo ¿qué? Está hablando del verbo, ahorita hablamos de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí dice que el verbo se hizo carne y habitó, se hizo humano. Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos con los ojos espirituales, vimos y con lo físico vimos su gloria. Gloria como la del único Hijo del Padre y lo vimos lleno de gracia y lo vimos lleno de verdad, hermano. Por eso dice en Juan dice, está diciendo bien claro que el verbo se hizo carne y él está diciendo que Dios, quien es el verbo, ellos contemplaron su gloria. ¿Cuál gloria? La de Dios cuando se hizo carne y habitó y entró entre nosotros. Que es lo que hoy hemos leído, que su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios ha venido, porque si Él no viene, pobrecito de nosotros. Fue el de arriba que vino a lo de abajo. Fue el divino que vino a lo humano. Fue el santo que vino al pecador. ¿Me están entendiendo? Es Él, porque si Él no lo hace, pobrecita de la humanidad. Por eso Dios tuvo que venir. Qué gran diferencia en lo que los judíos vieron al diablo, no vieron a Dios. ¿Me están entendiendo? Juan dijo, nosotros vimos a Dios, la esencia de Dios. ¿Cuándo, Juan? Cuando Él se manifestó y se hizo carne. Juan 1:1, para verlo bien claro. En el principio era el verbo. Y el verbo, se repite otra vez, era con Dios. Y el verbo era ¿quién? Ay, vemos la Trinidad, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces por eso es que Juan dice, no, vimos su gloria. Gloria como la de unigénito del Padre. Partiendo de ahí, Juan comienza a declarar entonces los milagros que Jesús hizo. Y por eso sabemos que Él era Dios, porque las cosas que Él hizo, nadie las puede hacer, solo Dios. Y póngame atención, porque nadie puede hacer milagros. Y esto fue lo que le dijo a Nicodemos en Juan 3:3. Fíjese, yo le estoy explicando la Biblia, hermano. Respondió Jesús y le dijo, mira, Nicodemo, de cierto, de seguro te digo que el que no nace de nuevo. Un momentito. ¿Y por qué hay que nacer otra vez? Porque lo primero se dañó. Por eso el hombre muere físicamente. ¿Están entendiendo? Se dañó. Entonces ahora en este asunto del reino y del reino de los cielos y de entrar a la vida eterna, no puede ser con esto dañado. Tiene que nacer de nuevo. Óigame bien. No puede ver el reino de Dios. Entonces el reino se puede ver.
Dicen amén. ¿Qué sigue diciendo? Perdón. Que naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo tenía una revelación, oiga, especial. Nosotros también tenemos que llegar a la conclusión que Juan llegó. Que Cristo era el Rey, el Jesús, era Dios encarnado. Ahora, óigame bien. Vamos a leer Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no puede el Hijo, y note que tiene H mayúscula, cuando es de nosotros, pues tiene H minúscula. Hijo no puede hacer nada por él mismo, solo ve hacer ¿a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Ponga atención a esto. En estas palabras Jesús está diciendo esto: lo que me ven hacer es exactamente lo que Dios puede hacer. Y ese Jesús, el que viene a morar acá adentro, y a vivir dentro de nosotros. Esto es una declaración tremenda. Mire el verso 20, hermano, mire el verso 20. Porque el Padre ama ¿a quién? Y le muestra ¿qué? Que Él hace. El Padre le muestra al Hijo. La Trinidad trabajan juntas. El Padre le muestra al Hijo lo que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillan. Jesús dice, óigame bien, miren lo que yo estoy haciendo, es lo que Dios solo puede hacer. Y eso es para convencer a gente de que se den cuenta quién Jesús era y pudieran poner su fe y su confianza en Él. Esto de maravillarnos, verso 36 al 38, mírelo aquí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha ¿qué? No hay duda de este hombre. El verso 37, también el Padre me envió y dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero si me oyen a mí, están oyendo a Dios. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Y luego el verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le quieren creer. ¡Qué tragedia! ¿Cómo Jesús manifestó su divinidad, que Él era Dios? No solo por lo que decía, pero por lo que hacía, hermano. Y vamos a ver las cosas que Él hizo en estas 2 semanas. ¿Cuáles fueron las cosas que nadie puede hacer si no es Dios? ¿Qué hacía? Eso solo Dios puede, y estos milagros hablan por sí solos. Mira Juan 10:25. Jesús le respondió: os le he dicho, oiga bien, yo he hablado y no me creen. ¿Está bien? Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas te están diciendo a ti y dando testimonio quién soy yo. Jesús le dice: ustedes no me creen que yo soy Dios, el Rey, el Mesías, el Salvador. Está bien por lo que yo digo, pero vamos a ver las cosas que yo hago. Y ellas hablan más claro que mis palabras. Y en ese proceso Jesús le dice: yo les he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que yo hago les dan testimonio de mí, pero ustedes no creen.
Y hay muchos cristianos todavía que leen este libro, leen lo que él dice, pero no creen. Y todavía leen lo que hizo, pero no creen. Por eso es que Dios tiene que abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales. Que yo haga y den testimonio de mí, pero no creen. Ustedes pueden negar lo que yo digo, dijo Jesús, pero no pueden negar lo que yo hago. Como no podían atribuirle eso a Dios, escogieron atribuírselo al diablo. ¡Wow! Mire lo que dice Juan 10:32, para no creer que yo lo invento. Jesús le respondió: muchas buenas obras yo le he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Ah? Todo lo que yo he hecho son cosas, milagros y sanidades y maravillas. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Entonces, hermanos, era muy obvio que eran obras sobrenaturales. Jesús constantemente le decía aún a sus discípulos, fíjate, aún los que andaban con él, Juan 14:8, aún los que andaban con él, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, fíjate. Pero mira el verso que sigue, y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No te has dado cuenta quién soy yo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices que te muestre al Padre? ¿Están entendiendo que esto tiene que ser revelado, hermano? Aún los que andaban con él y vieron todos los milagros, le están preguntando, dice, muéstranos al Padre. Hermanos, el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿dónde? En mí, Él hace las obras. Cuando la iglesia entienda, hermano, que el Padre mora aquí, porque algunos lo dicen, dice la Biblia, pero tú lo crees, que el Padre vive en ti. Por eso Él dijo más tarde que mayores cosas haremos. Y mira el verso 11. Créeme, hombre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me crees por lo que digo, pues por lo menos créeme por lo que yo he hecho. Convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, echar fuera demonio, maldecir una higuera, saber que hay una moneda en un pescado en el fondo del mar. Todo eso, y no te das cuenta que yo soy Dios. Es que tiene que ser revelado, hermano. Y en ese proceso, lo mismo se repite otra vez en Juan. Es la Biblia, lo que le estoy hablando. 15:24. Juan, y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro en el mundo ha hecho, pues no tendrían pecado. Pero porque ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, ellos lo vieron, no pudieron negarla que eran obras de Dios, pero ellos no solo me aborrecieron a mí, pero también aborrecieron al Padre. Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe al Padre.
cuantas cosas hicieren, no me lo hacéis a mí, a mi Padre se lo hacéis. ¿Y quién es este hombre? Este es el tema de Juan, que nos dicen, ¿ves los milagros? Yo concluyo que Jesús era Dios. Vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, cuando ese verbo se hizo carne. Por eso Juan se dio cuenta. Mira lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y qué bueno que no se escribieron las cosas que Jesús hizo, porque no pudiéramos cargar la Biblia. Juan nos dice que no solo nos dice como un ejemplo de miles milagros que hizo igual Mateo. Los milagros eran lo que hoy le llamamos sample. ¿Saben lo que es sample? Usted va a Costco. Antes yo iba a Costco. Cuando tenía hambre a las 12 del día iba a Costco. Y te paraba en una esquinita y te prueba esto para que compre un example, un queso con y después me iba para la otra esquina. Y la otra cosa, un sample. Cuando yo salía de allí. Estaba lleno de samples, hermano. Y no había necesidad de comprar lunch. Esos milagros eran samples. ¿Me oyen? Para que se pudiera conocer el poder de Dios. Muchas otras fueron hechas. ¿Por qué? Porque fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fueron escritas estas señales, estos milagros aquí en la Biblia? ¿Para qué fueron escritas? Para que creamos y tengamos vida en su nombre. La presentación de Juan es hablar de estos milagros, es presentar la divinidad de Jesús, que para que creyendo seamos salvos. Que te convenza que Él es Dios, que te convenza que se ha nacido un Salvador del mundo, para que sepas que Él tiene el poder, tiene la habilidad, tiene todo lo necesario si tú de veras quieres entrar al reino. Ahora, volvamos a Mateo 8 y encontraremos exactamente que Él presenta lo mismo que Juan. Estas son las credenciales de un rey. Las pruebas que es divino, rey de reyes, rey de los cielos. Por eso Mateo registró en el capítulo 5, 6, 7, que yo les dije que estudiaran en su casa. No lo vamos a leer ahora, pero en el capítulo 5, 6, 7 enseña lo que el rey nos enseñó. Él descendió, dice en el sermón del monte, dice que Jesús subió al monte y comenzó a hablarle a la multitud: bienaventurados los pobres en espíritu, porque esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, los mansos, los pacificadores. Y comienza a decirnos todas las características y las condiciones que nosotros necesitamos. Y Él es el único que nos lo puede decir, porque Él es el rey que descendió del reino a decirnos lo que se necesita para nosotros poder entrar y participar y vivir en ese reino, no por un día, una semana, un mes, un año, pero por toda una eternidad. Y eso no ha cambiado. Lo que este rey nos dice y nos... ¿Quién vino del cielo a decirte las cosas del cielo? ¿Cómo vivir en el cielo? ¿Qué se necesita? Y no solo vino a decirte, vino a liberarte de aquello que te tenía atado en la esclavitud para que no pudieras entrar. La condición para el vivir, las características de ese reino, cómo debemos ser, qué hacer, qué no hacer para entrar al reino, cuáles son los requisitos que hay que llenar, las actitudes, para quienes es el reino, los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, dijo él, los misericordiosos, los mansos, los pacificadores, los que no guardan rencor, los que están dispuestos a amar a sus enemigos, que aprendamos a perdonar para poder ser perdonados, que no atesoremos tesoro aquí en esta tierra donde
donde la polilla y el horrín corrompen y el ladrón hurta y roban, sino acumular tesoros en el reino de los cielos, donde allí nadie roba y nadie te va a quitar lo que Dios te ha dado. Y viene a decirnos cómo vivir aquí, a explicarnos que Dios cuidará de ti, como cuida de las aves, del lirio del campo. Comenzó Jesús a decirnos todo como es la vida del reino. Que Dios cuidará de ti como cuida de las aves, de los lirios del campo. El Padre cuidará de nosotros. Por lo tanto, no te afanes que vas a comer, que vas a vestir, que busquemos su reino primero y que todas las cosas serán añadidas. Y por eso hizo tantas señales y tantos milagros para que creamos en Él como el Hijo de Dios. No es que no hable de comer, pero que no sea un afán. Fíjate, yo una vez estaba comiendo con unos hermanos en un sitio. Y me están diciendo, mire, pastor, estábamos comiendo en el presente. Me dijo, yo una vez fui a un restaurante, hermano. Ay, lo voy a llevar un día ahí, hermano. Y sí, está bien, hermano. Mire, porque yo comí ahí, hermano. Y le puedo asegurar, y estábamos comiendo. Y después lo voy a llevar. Digo, pero ven acá. Estamos comiendo. Y tú me hablaste de dónde comiste. Y dónde me vas a llevar a comer. You understand that? Yes. Eating, I ate and I will eat. Bueno, eso es para los que no comen para vivir, pero viven para comer. Nos enseñó todo lo que el hombre enseña de la religión, que era falso. Que sus enseñanzas y su estilo de vida, de vivir, era falso. La religión la inventó el hombre. La religión es un esfuerzo del hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero no es un esfuerzo del hombre. Es Dios que vino de arriba, el santo, el pecador, el divino, lo humano, el puro, a lo impuro. Es Él que toma la iniciativa. Porque nosotros no podíamos. Él dijo, yo soy el camino. Hay muchos caminos, pero Él dijo, yo soy el que lleva a Dios. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan verdadero, yo soy el agua de vida. Y el que come, ahorita dice que el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no va a poder entrar en el reino. Pero estaba hablando de su persona. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo digo. ¿Y quién eres tú? ¿Oíste que he dicho? Pero yo os digo. ¿Y quién es Él para decir eso? Y demandar atención y obediencia. Cristo, mire, volteó todo el sistema de religioso de su tiempo, lo desnudó y le quitó la careta a aquellos falsos religiosos que existían en aquel tiempo. Y le dijo, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera se miran limpios, pero por dentro hay podredumbre. Y por eso nos vamos dando cuenta en el sistema religioso tradicional cuántos males le hicieron a muchos niños. ¿Aló? Y yo digo, Señor, que ese espíritu no brinque en la iglesia que tú estás restaurando en estos tiempos. Entonces, hermanos, mira lo que dijo la gente cuando escucharon a Jesús, porque yo te voy a decir la verdad, no todo el que está en el edificio está en Cristo. ¿Aló? Pero hay gente que está sincera con Dios. Hay gente que sus ojos se han abierto y sus oídos espirituales se han abierto, hermanos. Mateos 8:28. Cuando llegó la otra orilla, Jesús se subió en un barco a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y yo me imagino, mire, unos demoniados ahí en una esquina ahí, y por un camino, tú no vas a pasar por ahí.
Verso 29. Y clamaron diciendo, fíjate, los demonios, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús no le preguntó nada, él nada más llegó, ¿no? But they knew. Ellos conocían quién era. Jesús, y le dijeron ¿qué? ¿Hijo de quién? Ah, los demonios sabían quién era Jesús. Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo, porque sí va a haber un tiempo. Pero tú has venido ahora. Fíjese lo de Jesús. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Quién es este que está diciendo por cuál autoridad él puede hablar que aún hasta los demonios? ¿Por qué debemos de oír a este hombre? ¿Por qué debemos creerle? ¿Por qué debemos de creer que eso es verdad lo que él está diciendo? ¿Qué derecho tiene este hombre de afirmar lo que dice? ¿De dónde tiene él su autoridad? Pues yo te lo voy a decir, ya tú lo sabes. El capítulo 8 y 9 de Mateo y Juan te están dando la respuesta a todas esas preguntas. En los milagros, en lo que él hace, él te va a decir, te va a responder. Yo te digo, ¿quién le da ese derecho? Él es Dios. Y eso es lo que tú tienes que decirle. Y él dijo, Juan 6, porque he descendido ¿de dónde? No para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de quién. ¿Y qué sigue diciendo? Y esto es lo que el Padre quiere, que el que me envió, que todo lo que él me diere, no, todo el que me diere, el que cree en mí, no, ¿qué? No pierda nada, sino que lo rescate en el día postrero. Y el otro verso. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y sabe qué voy a hacer con ese? Yo lo voy a resucitar en el día postrero. Aleluya. Fíjate, el que cree, el que lo entiende, al que se le revela. Y Juan 8:23. Y decían que no es este Jesús el hijo de José, si lo conocemos. Ese chamaquito ahí andaba jugando en la calle con los otros muchachos, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Es que ellos no habían entendido que ese verbo se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Ahora miren Juan 8:23. Y le dijo, vosotros sois ¿de dónde? Yo soy ¿de dónde? Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso quiero decirte que Jesús viene de lo alto y que nosotros somos de abajo. Él viene a reemplazar lo que se dañó en Adán y Eva. Mateo y Juan nos enseñan sin ninguna sombra de duda que Jesús es Dios. ¿Cómo sabe él que él es Dios? Porque solo Dios puede hacer lo que él hizo, y los judíos no saben eso, pero en vez de reconocer que fue Dios, se lo atribuyeron al diablo. Mira lo que dice Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, no echa fuera a los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, y le atribuyeron la autoridad de Cristo, de Dios, a la del diablo, por no dársela a Dios. Ahora, vamos a mirar primero los 3 milagros, y yo no voy a tener tiempo, que todavía me quedan unos 5 minutos. Qué bueno por ese reloj nuevo que compraron, porque es cristiano, como se aguanta un poquito más. La sanidad de la lepra, hermano. Fíjense, Jesús viene a probar que Él es Dios, misericordioso, compasivo, porque a un leproso
Dígame bien, la lepra era la sanidad, era algo que más temido en estos milagros. La sanidad de un leproso, la sanidad de un paralítico y la sanidad de una mujer con fiebre. Y yo lo voy a explicar, no hoy. Usted con una fiebre, esposito, va y se toma un Tylenol. ¿No es así? O yo no sé qué hacen mucho, pero una fiebre es una fiebre. Claro, una fiebre que te está diciendo que algo adentro no está funcionando bien, pero en los tiempos de antes no habían Tylenol. Y tú tenías que vivir con el temor de que esa fiebre te va a llevar una enfermedad. Y no hay Kaiser, no hay hospitales, no hay nada. Si me enfermo de esa enfermedad, me voy a morir. That's why hay una fiebre. Pronto vamos a hacer algo. Aquí hay varias cosas clave que tenemos que notar acerca de estos 3 milagros. Número 1, ellos comienzan, o Jesús comienza en el nivel más bajo de la necesidad humana, en lo físico. La gente no se preocupa mucho por su vida espiritual y su relación con Dios, pero sí se preocupa por su condición física. ¿Están de acuerdo conmigo? La vida es más que lo físico, sí, pero Jesús también era compasivo y simpatizaba por lo físico. Es maravilloso que los milagros de Jesús no fueron milagros que solo trataban con lo espiritual, lo cual después vamos a hablar, porque eso es lo primordial. El pecado es una enfermedad. ¿Aló? Y una enfermedad terrible. Por lo menos para el SIDA no han encontrado. Para los cánceres no han encontrado. Pero para esta enfermedad sí han encontrado el remedio. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y qué bueno. ¿Y sabes qué? Con la conformidad o riquezas con la circunstancia, Jesús tocó al hombre en el nivel más bajo del humano, en lo físico. Yo tengo unas fotos ahí de la lepra. ¿Me la pueden poner? No es la lepra de ahora, pero de aquel tiempo. A ver si aparece, si no, seguimos. No están ahí, dejémosla porque yo necesito tiempo. Muy bien, mira 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Miren esto, hermano, por favor, aguante esto. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, por favor, me interesa la escritura. 1 Tesalonicenses, o yo lo voy a leer. Dice que Dios ha aprobado, Dios quiere preservar nuestro espíritu. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. Dios está interesado en todo nuestro ser. Por favor, el ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, para que ustedes entiendan bien claro esto, hermano. Dice bien claro, dice que Dios quiere preservar a nosotros todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo. Mire, nunca diga alma, cuerpo y por último espíritu. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es el mismo Dios de paz te santifique por completo. Tu espíritu necesita ser santificado porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nacemos del espíritu. Primero, la restauración del hombre tiene que comenzar con la espiritual. Dios quiere arreglar tu vida espiritual y es la muerte espiritual, el pecado que trajo las enfermedades que le atacan al cuerpo y destruyen tu cuerpo, tu alma en un infierno y destruye aún tu vida y tu matrimonio y tu salud y todo.
Esa es la enfermedad más temible. Pero la gente no se preocupa mucho de ella. Espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Jesús va a la profundidad de la enfermedad humana. Y luego más tarde, en el segunda parte de sus milagros, Él trata con lo espiritual. Y en lo tercero, Él trata cuando toca el enemigo del hombre, que es la muerte misma, cuando Jesús mismo resucita de los muertos y resucita a Lázaro y resucitó a otros muertos para darnos a entender que Él era Dios que puede resucitar hasta los muertos. Pero en este punto Él trata con el nivel más bajo de la necesidad del humano, que muestra no solo su poder, pero su simpatía como Cristo, como Mesías. En todos estos tres casos que yo le voy a estar hablando, Él responde movido por compasión. Estos tres milagros apelan a la compasión que Jesús tenía. Por eso la Biblia, y yo le digo a ustedes, la compasión es necesaria. Si usted va a orar por alguien y usted necesita la compasión, si no tiene compasión, ¿qué es lo que anda orando? Número uno, necesita compasión. Si usted va a orar que Dios puede hacer algo en la vida de una persona, tiene que tener fe, porque si tú no crees que Dios lo puede hacer, ¿cuánto más por quien está orando? ¿Me están entendiendo? Y luego tenemos que ser humildes. Por eso Jesús le dijo a aquel: no le diga a nadie lo que yo he hecho. Humilde, para que tú no tomes la gloria. Porque si tú la tomas, el Espíritu Santo recoge su maleta y te dice: aquí te quedas tú solo, porque Dios no le va a dar su gloria a nadie. ¿No dice así la Biblia? Y en este proceso, y ya estoy cerrando, pero en este punto Él trata, oiga, con este hombre leproso. En todos estos tres casos, primero el caso del leproso, le dijo: si quieres puede limpiarme. Jesús dijo: sí quiero. El segundo caso, el centurión le dijo: mi siervo está, yo iré. Y luego en el tercer caso le dijeron de la suegra de Pedro que estaba enferma y que sería maravilloso si él fuera. En estos tres casos Jesús respondió a la apelación del corazón de las personas. Nadie que viene a Él en necesidad, honestamente creyéndole, será desahuciado. Nadie que vino a Jesús. La tercera cosa que debemos notar en estos tres milagros es que en todo caso Él actuó en su propia voluntad. Nadie lo forzó. Aunque Jesús simpatizaba, a la misma vez era compasivo, Él era también soberano. Él era Dios. Y en cada caso que Él actuó en su voluntad, su querer al decir: yo quiero, sed limpio, yo iré, yo sanaré, estrechó su mano y tocó a la fiebre, a la mujer que tenía esa fiebre, y la sanó. Déjame decirte una cosa: la gente no era la que se sanaba, era Jesús que los sanaba. ¿Me están entendiendo? Gente iban y decían: no, que yo me sané. Tú no te sanaste, a ti te sanaron. ¿Ven la diferencia? A ti te sanaron. La cuarta parte que quiero que noten es maravillosa. Lo estoy preparando para otro domingo. Él tocó a un leproso. En aquel tiempo, un leproso era la enfermedad más despreciada por la sociedad. Un leproso era lo peor en la tierra de los seres humanos. Segundo, el centurión era un gentil. Y tercero, era una mujer. Los judíos tenían problemas con las mujeres. No se apure que aquí no hay judío ya. Jesús devastó el orgullo de los judíos, el orgullo de los fariseos, y podemos ver aquí que Jesús
su énfasis, ¿dónde es quien lo pone? Él comienza su ministerio de traer el reino. Comenzó con ese tipo de personas. Los desahuciados, los discriminados, gente discriminada, desahuciada, explotada, abusada, rechazada, olvidada. Pero gente, él viene a decir, es gente amada por Dios. That was the emphasis. La clase de persona con quien él comenzó, fíjate. Y luego puso en los humildes, en los mansos, los tenidos en menos, los no aceptados, los despreciados, los marginados, los publicanos y los pecadores. A esa fue la primera gente que Jesús fue. Por eso, una mujer samaritana eran odiadas por los judíos. Una mujer samaritana, la del pozo, era considerada una prostituta. 5 maridos has tenido y al que ahora tiene. Y a esa mujer él le reveló el secreto de la adoración en espíritu y en verdad, hermano. Y fue a ella que él le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú le pedirías a él de beber, pero él te dará de otra agua. Esta agua no va a saciar tu sed nada más por un momento, pero la que yo te voy a dar va a ser una fuente que sale de adentro para vida eterna, mujer. ¿Están entendiendo esto? No fue un judío, sino a una que no era judía, a una mujer. Y desde el principio que él lo hizo bien claro sobre quién establecería su reino y su poder. Pobre de espíritus, mansos, humildes. El reino no es para los violentos, digo físicamente. Los que más tenemos violencia hoy en día. Peligroso el mundo en que vivimos hoy en día. Es más, ya es violencia doméstica. Ya se metió en la casa. No es para los violentos. Pero también él simpatizaba por aquellos en necesidad, los adoloridos en su nivel más bajo de la necesidad humana. Mire, no me malentienda. La medicina en sí, ¿cómo puedo decirlo? Estoy checando mi espíritu. No es diabólica. ¿Me están entendiendo? Pero el sistema es diabólico. Vete a un hospital muriéndote si no tienes aseguranza. A ver qué te dicen. La medicina no es diabólica, pero el sistema. Ahí donde está la plata. Están conmigo. Y es el negocio más grande. Tú vendes hasta tu alma, si es posible, para salvarte de una enfermedad. ¿Aló? Y más entre el pueblo de nosotros que no califica mucho para las aseguranzas. Ese no es el plan de Dios. Pero no se apure, que Dios va a reemplazar ese sistema. Con el reino. Lo está reemplazando. Hermanos, óigame, lo que yo te voy a decir, podemos hoy aprender algo. Para venir a Jesús y seguirlo, solo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero hay que doblegar el espíritu, el alma y finalmente el cuerpo. Y cuando tú haces eso, tú has alcanzado el lugar más alto con Dios, que es el que Donaldo canta ahí arriba. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, no hay más alto. No cantamos eso, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cuando tú haces eso, porque Él dijo, el que se humilla será exaltado y el que se exalta
será humillado. Qué tremenda la palabra de Dios. ¿Y a quién le da gracia? Pues mire Mateo 5:3. Bienaventurados quienes. Porque de ellos es ¿qué? Un pobre de espíritu que siempre necesita de Dios. Mira el verso 4. Bienaventurados quienes. Hoy, ¿cómo está eso? Eso para el mundo es una locura. Porque ellos recibirán consolación. Mira el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? El 7, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mira el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo lo van a ver? Pues si el corazón está limpio. Hay tantas cosas en los corazones, hermano, que no podemos ver a Dios. No físico, que Él no es físico, pero cuando un corazón está lleno de tantas cosas, no puede ver a Dios. Jesús de una manera compasivamente responde al clamor de los amigos que tienen necesidad, pero también sobremaneramente, como es el Señor que es. Pero lo que más quiebra el corazón es todo lo que Él hizo. Ellos voltearon sus espaldas a Él y concluyeron que este hombre era del diablo. Perdone, ¿me dan 5 minutos más? Mateo 12:24. Mas los fariseos, fíjese, al oírlo, los religiosos, los que conocían según ellos todo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. El otro verso 26. Y Satanás echa fuera, y Jesús dijo: ok, si Satanás echa fuera a Satanás, ustedes contra sí mismos, el diablo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino si él echa a los demonios, echa fuera a los demonios? El verso 28. Pero si yo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ciertamente a ustedes le ha llegado el reino. ¿Están entendiendo esto? Ellos lo odiaban a Él y en realidad lo mataron. ¿Por qué? Porque le destruía su seguridad religiosa. En los domingos que vienen, pues ya estoy cerrando. En esa sección, su poder es asombroso. Limpió a un leproso, sanó a un sirviente, sanó a una mujer de fiebre, calmó el mal, echó fuera demonios, hizo que un ciego viera, un paralítico caminara, un mundo hablara, sanó a todas las enfermedades, enfermos que fueron traídos a Él. Todo era una afirmación del poder de Dios. Ningún enfermo sanó progresivamente. No, vete y la terapia con un tiempo. No. Alguien tenía una mano corta, Jesús oraba y de una vez, instantáneamente, la mano tomaba su lugar. Un cojo por 35 años sentado que no podía caminar. No, tiene que haber una práctica, una terapia para que vaya ejercitando unas piernas que por 35 años estaban muertas. El cojo instantáneamente se levanta y comienza a caminar. Eso solo Dios lo puede hacer. Ningún médico hasta hoy puede hacer eso. Pero no así con Jesús. Él sanaba instantáneamente. No es en un proceso. Solo Dios podía hacerlo. Y aquí voy a terminar. Hay muchos falsos sanadores por ahí. ¿Me están oyendo? ¿Cuál es tu enfermedad? No, que yo siento una tos en el pecho. Oh, bueno, eso, $200. Oramos por ti. Viene otro, no, yo lo que tengo un cáncer. Oh, $1,000. Pues tú tienes un cáncer, ¿no? ¿Cuántos han sido testigos de eso? Hay muchos que en esas
sanidades, no en todas. Fueron muchos los que pasaron con un bastón y según ellos salieron, dejaron el bastón en la iglesia. Y otros que no miraban bien y dejaron los lentes, pues ya ven bien. Para la semana que siguió vinieron a buscar el bastón y vinieron a buscar los lentes. Nadie que Jesús sanó, y fueron miles, volvieron a buscar sus muletas, su lecho donde estaban acostados. Ningún paralítico, nadie volvió, porque Jesús hacía una obra completa. Completa. Y habían unos fariseos, no muchos, unos cuantos, que dijeron, Nicodemo vino y dijo, sabemos, habló por otros. Él no dijo yo sé, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no venga de Dios. ¿No dice así la Biblia? They knew. No lo reconocieron como el Hijo, pero sí lo reconocieron como uno que venía de Dios. Hermano, si usted se queda conmigo en unos 3 o 4 domingos más, tú vas a descubrir, o si no lo ha descubierto, que Jesús, el que el mundo va a celebrar hoy en día, el que el mundo va a estar envuelto en actividades contrariamente al plan y el propósito por el cual Jesús vino. ¿Me están entendiendo? Envuelto en todas esas cosas, actividades, esa borrachera, y que el licor, y que el whisky, y la fiesta, porque nació Jesús. Pero nació para liberarte de ese tipo de vida. Y déjame decirte, yo le voy a declarar bien claro que Jesús, poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la naturaleza, sobre la muerte, porque resucitó los muertos. Y nadie puede hacer eso si no viene de Dios. Ahora tú y yo tenemos que abrazarlo, creerlo. Oiga bien, porque Él vive dentro de nosotros. Él es nuestro Dios. Y vamos a probarlo y vamos a dejar que Él haga su obra en nosotros, hermanos. Quédese conmigo hasta que entremos este nuevo año. Y usted va a estar convencido de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador y que Él vino a traer el reino para reemplazar este sistema que va pasando. Y te lo voy a explicar. Tú sabes por qué están pasando tantas cosas que hoy en día estamos viendo. Ya ni nos sorprendemos porque el mundo es así. Acá rato matan a alguien. Yo no puse más para no hacer algo los domingos de pura oración por muertes y cosas así. Pero si yo pudiera decirte lo que pasó esta semana y cosas que están sucediendo y sucediendo que te sorprenden, locos que se meten hasta en iglesias. Hermano, las tinieblas, que es el reino, van pasando. Porque hay un reino de luz detrás que la viene empujando para que se manifieste el reino de Dios sobre esta tierra. ¿Están entendiendo esto? Pero estas tinieblas van pasando, van a haber sí tragedias y cosas, y porque es parte, el mundo, el sistema irá de mal en peor y Dios lo está reemplazando con el reino, y va a venir un tiempo cuando el reino se va a establecer en la tierra literalmente, hermano, por 1000 años, y nos vamos a dar cuenta de lo que es el reino de Dios establecido en la tierra. Pero Dios está preparándonos a nosotros que hemos nacido del Espíritu, que hemos entrado al reino, y está condicionando a los ciudadanos del reino para que finalmente vivamos en el reino por toda una eternidad. Póngase de pie y vamos a poner bien atención a lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y en este tiempo, hermano,
Porque hay cristianos que en estos tiempos de fiesta y de celebración se bajan de la cruz. Y nada más llega enero y se vuelven a subir en la cruz. No, hermanos. Y vamos a hablar de la vida de ese reino que está reemplazando el mundo en que estamos viviendo hoy en día. Bienaventurados somos nosotros. La Biblia dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Amén. Somos bienaventurados, felices y dichosos. Amén. Gloria a Dios. Eres Dios eterno. Oh, yes. Solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres Dios. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, Dios de mi corazón. En que encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Déjeme decirle una cosa. Físicamente, oiga bien, nosotros no solo estamos físicamente unidos al Señor, es espiritualmente. Si usted cree que estar aquí, no, pero te va para tu casa, es en tu espíritu que estés todo unido a Él. Él no es físico. Por eso lo adoraremos en espíritu y lo adoraremos en verdad, porque Él está contigo en la casa, aunque no esté aquí, en tu espíritu. Eso estamos unidos. Y por último, yo tengo muchas palabras, pero al grupo de oración les dije esta mañana: mire, cuando usted estaba, o está algunos, no sé, joven, bien enamorado de su novia, ¿no es así? ¿Nunca se han enamorado ustedes? Okay. Enamorado. La miraba a la muchacha, la miraba el domingo, me iba a la misa más larga para poder tener más tiempo con ella. Pero entre semana, pensando en ella, no estaba unido físicamente con ella, pero mi espíritu y afectaba mis emociones y mi corazón, y de vez en cuando la llamaba porque necesitaba esa unión, no física, pero Dios, hermano, ha venido por su espíritu a morar en nuestro espíritu, para que donde quiera que tú estés, no pierdas esa comunión, no pierdes esa relación con tu Dios. ¿No es así? Cuando pensamos en Dios, nuestro corazón se armoniza, nuestros pensamientos. Te sale de aquí, te puedes seguir en comunión con el Señor. Amén. Y Dios, hermanos, nos bendice acá adentro, nos da fuerza y nos da fortaleza. ¿No es así? Amén. Aleluya. Cantemos por última vez
vamos a ser despedidos. Coma mucho pavo. Por mí te entregaste, el precio tú pagaste, más de mi lugar. Ya lo pagó. Mi dolor quitaste, Oiga, vamos a hablar de eso. mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios,